La población de un suburbio de Cleveland ha mostrado un crecimiento lineal en los años 1996 a 2008. La población en 1996 era de 48.120 personas. Y ha estado creciendo a un ritmo de 800 personas por año. Para la parte A, se nos pregunta qué ecuación lineal expresa la población de la ciudad P, en función de T. El número de años desde 1996. A menudo, la función lineal se da en forma de f de x es igual a mx más b, donde f de x es igual a b más mx. Donde x es la variable de entrada y m es igual a la pendiente, que es la tasa de cambio constante, y b es la intersección vertical, que es la cantidad inicial o inicial. Pero en este caso, porque tenemos una función de t, nuestra función será p de t igual. Usemos la segunda forma, así que tendremos b más mt. Observe cómo estamos usando la variable de entrada t, en lugar de la variable de entrada x. Y aquí, porque son varios años desde 1996. La población 1996 es la cantidad inicial o inicial que nos da la intersección vertical, b. Entonces en este problema, porque la población 1996 es 48.120, sabemos que b es igual a 48.120 personas. E equals 48,120 people. Una razón por la que estamos usando este valor como b es porque t es el número de años desde 1996 y, por lo tanto, esta población es la cantidad inicial o inicial. Y luego porque la población está creciendo a razón de 800 personas por año, m, la pendiente, que es la tasa de cambio constante, es igual a 800 personas por año. Entonces ahora sabemos, para esta situación, P de T es igual a 48.120 más 800 toneladas. Entonces ingresamos nuestra función aquí. Entonces ingresamos P de T es igual nuevamente, 48.120 más 800 toneladas. 1,120 plus 800t. Y ahora para la parte B, si la ciudad aún experimenta un aumento lineal, ¿cuál será la población en 2013? Por lo tanto, primero debemos determinar el valor de t para el año 2013. Para determinar el valor de t, tomamos el año deseado de 2013, y restamos la base que estaba comenzando aquí, que en este caso es 1996. 2013 menos 1996 es igual a 17. Entonces, para responder la pregunta de la parte B, para predecir la población en 2013, necesitamos determinar el valor de P de 17. Entonces, P de 17 es igual a 48.120 más 800 veces 17. Plus 800 times 17. Vamos a evaluar esto en la calculadora. Entonces tenemos 48.120 más 800 veces 17. Plus 800 times 17. Lo que equivale a 61.720. Entonces P de 17 es igual a 61.720 personas. 720 people. Y por lo tanto ingresamos 61.720. Espero que hayas encontrado esto útil.